En la mañana de Mercado Visión compartimos el mate a la distancia con un querido amigo. Qué buena forma de empezar este 2021 para nosotros aquí en Mercado Visión por Canal Rural, junto al querido amigo Víctor Tonelli. ¿Cómo te va, Víctor? Un próspero Bien, 2021 bien, para vos, ¿eh? Silvio. Muy bien, muchas gracias. Buen año para todo el equipo y para vos en especial. Valoramos mucho este contacto porque además estás descansando. Nosotros te sacamos un poquito del descanso para hablar de cosas que dejó también el 2020 y que están repicando por estas horas. No te puedo no preguntar teniendo en cuenta la vinculación que tiene un producto con el maíz, con la actividad ganadera, porque además uno de los preceptos que se adujo de parte del oficialismo para determinar el cierre de exportaciones de maíz, por lo menos hasta marzo, es justamente privilegiar los consumos y entre ellos al feedlot. ¿Qué reflexión te merece esto? Mira, la primera reflexión, yo creo que vamos a coincidir casi todos, fue de sorpresa y desconcierto, teniendo en cuenta que había un diálogo armado y bastante proactivo, digamos, entre el sector a través del Consejo Agroindustrial y el gobierno. Y tengo dos sorpresas. La primera sorpresa, digamos, es que esto haya sido sin ningún tipo de consulta, como para haber tomado a lo mejor otras medidas o haber planteado la situación de que efectivamente necesitaban ajustar algunos parámetros de la producción de carnes, porque acá probablemente vos mencionás el feedlot, pero mucho más impactante aún es la producción de aves y de cerdo. Así que lo primero es la inconsulta. Y la segunda es que, bueno, creo que hoy tal vez el Consejo se va a expresar, pero también me parece que han pasado varios días como para que exprese una posición firme, insisto, en un marco de diálogo que parecía proactivo y parecía que funcionaba una medida a gusto de la mayoría de los que están evaluando el sector, poco efecto va a tener, ¿no? Sí, está claro, me parece, coincido plenamente en esto que estás diciendo, teniendo en cuenta que el productor que todavía tiene maíz y no tiene la necesidad de venderlo, no se lo va a vender ni al consumo ni a la exportación, porque en definitiva lo que hoy todos tenemos la sensación es que lo que está depreciado es el peso en base a las políticas económicas que se han ido implementando, ¿no? Tal cual, al consumo se lo podrá vender, no tiene por qué negárselo, pero el Ujú. precio no necesariamente va a bajar. No, Digamos, claro, si eso lo querés seguramente que no. pagarlo y si no, venía a buscarlo, ¿eh? Eso seguramente que no. Bueno, ¿qué te Claro, por dejó? eso, perdón, no, simplemente que es una, digamos, yo creo que fue el impacto de lo que se consideró una medida inadecuada y yo diría de alguna manera por la espalda, y el temor de que aparezcan nuevas medidas, porque como con esta no van a tener el resultado esperado, el temor es de, bueno, ya metieron una vez la pata, ya los conocemos, pueden meterlas varias veces, pero bueno, ahí termina el tema. ¿Te preocupa algún tipo de intervención para con el mercado de ganados y carnes o lo ves lejano a eso? No, a mí lo que me preocupa, digamos, de nuevo, es estos dos frentes que tiene el gobierno. Digamos, uno que es proactivo al diálogo y a más o menos ir construyendo las cosas en común, como hasta ahora parecía que iba ocurriendo, y el otro frente que a partir, digamos, ese discurso de la señora de Kirchner en La Plata, que fue Ujú. el inicio de la campaña, en un año políticamente muy, muy complicado, en el que se van a jugar todo, este asunto de alinear precios con salarios parecería ser, digamos, una llamada de atención, por lo menos al sector o a los sectores de la economía real, respecto de que podrían estar dispuestos a hacer cualquier desaguisado. Esa es la mayor preocupación. De ahí a que lo hagan o que prime la cordura, y bueno, ya lo veremos en estos días, ¿no? Pero Sí, esa preocupación está presente, tal vez mucho más de lo que podía haber estado antes de conocerse esta noticia. sí, está tan presente que se van a reunir en las próximas horas el consorcio ABC con funcionarios de la Secretaría de Comercio para ver si atan un acuerdo en torno a 12 cortes a precios, por así decirlo, populares, ¿no? A mí me cuesta creer que puedan hacer algo que impacte efectivamente. Me parece que está muy bien que lo intenten. ABC ha manejado muy bien la relación, ha sido un trabajo muy inteligente, pero digamos, depende qué es lo que estén buscando y hacia dónde quieran ir. Ojalá que tengan un éxito importante,
pero la verdad, 12 cortes es un montón, me parece una exageración y hay que ver en qué volumen, ¿no? Pero bueno, en eso soy proactivo, propositivo, y me parece muy bien que tengan el diálogo y ojalá que lleguen a un acuerdo razonable. ¿Cuáles crees que van a ser los desafíos para este 2021 del sector después de un 2020 que nos sorprendió también, o por lo menos a mí, gratamente cuando uno empieza a analizar los números y sobre todo en el contexto que se dieron esos números, porque no hay que dejar de ver que el mundo estuvo atravesado por la pandemia y que la pandemia no solo afectó lo sanitario de los consumidores, sino también la economía, los bolsillos. Obviamente aquí en la Argentina quizá más que en otros lugares por la política que se implementó sobre el aspecto sanitario, pero en definitiva todo el mundo estuvo afectado por la misma. ¿Qué desafíos le ves al sector para este 2021, Víctor? Ya, Silvio, yo diría, primero un poco el marco de la incertidumbre que genera efectivamente si va a haber un avance importante en el control o la mitigación del daño del COVID, digamos, y de las cuarentenas y los parates de la economía. Tenemos una fuerte expectativa en las vacunas, veremos y esperemos que esto efectivamente tenga el resultado que todos deseamos y que a partir tal vez del segundo trimestre de este año empecemos a ver una recuperación de los mercados más importantes en valor para las carnes argentinas, para no ser solo China dependiente y además para poder colocar los cortes de alto valor, que en definitiva son los que te permiten mejorar el valor final de los productos de calidad. Esa vendría a ser un marco de incertidumbre donde la expectativa positiva está, la demanda va a estar, siempre y cuando, por supuesto, se recupere la actividad económica mundial. Ahora, si vos me decís a mí los dos temas que yo, más allá de la pandemia, por supuesto, y de las eventuales medidas de intervención que tome el gobierno, que esperemos que no ocurra, yo diría, la mayor incertidumbre está dado por el clima, hoy, puntualmente. Sí. Tenemos todavía en plena producción de granos, pero además de la producción de las reservas forrajeras del año que viene. La verdad que el clima viene estando bastante complicado en una área muy importante de la ganadería argentina y todavía cada vez que uno escucha a los climatólogos te plantean un enero y febrero todavía muy incierto respecto de las precipitaciones. Y eso es una preocupación fuerte, porque digamos, a la ganadería sin reservas, enfrentar el año después en pleno invierno se le hace muy complicado. Te diría, vamos a tener seguramente granos caros, todo indica, todos los pronosticadores del mercado granario siguen indicando un China muy voraz en la compra y convalidando valores muy altos, con lo cual el sector va a tener que convivir con precios altos del maíz, algo que ya ocurrió en el 2020 y que sabemos que ha tenido efectos bastante complicados para las producciones intensivas, el feedlot, entre otros. Y después hay dos temas que lo hemos charlado contigo en alguna otra ocasión, que a mí me preocupan enormemente, y mucho más después de entender, digamos, dos cierres de tratados de libre comercio, como ha sido el enorme tratado que lidera China, pero con Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda y otros países del sudeste asiático, que representan un tercio del PBI mundial, y el que nos enteramos hace una semana atrás, que se cerró, de Unión Europea con China. Es decir, cuando uno ve que el mundo de alguna manera avanza en tratados de libre comercio que implican beneficios importantes en aranceles y cuotas para los que participan, y Argentina sigue mirando cómo pasa el tren y sigue dudando si avanza o no avanza con un tratado que ya se firmó hace más de un año de libre comercio con la Unión Europea y sobre el cual durante el 2020 escuchamos más sanata que realidad, a uno le preocupa, porque ahí sí te diría la competitividad de nuestras exportaciones. Si no avanzamos realmente en reducciones de aranceles especiales, en cuotas u otras cosas, cada día vamos a estar más lejos de los mercados, hagamos lo que hagamos, aunque seamos unos genios produciendo. Y el otro, que también te lo he manifestado, y es una preocupación que ya está arriba de la mesa y ya es una realidad, es que el mundo va hacia requerimientos de lo que se llama la ética responsable en producción, o temas medioambientales, bienestar animal, no uso de antibióticos, en fin, una cantidad enorme de temas que les ponemos el paraguas de la sustentabilidad
y que va a venir con requerimientos y limitaciones muy fuertes en un mundo que además, golpeado por la pandemia, va hacia el proteccionismo. Con lo cual, de nuevo acá, actores privados y sobre todo las políticas públicas, me parece que deben pasar del discurso a la acción para poner en marcha una cantidad, digamos así, de análisis, de información y de garantías respecto de cómo se produce en la Argentina para dar respuesta a estos nuevos requerimientos. Dos temas que para mí son centrales y que parecería ser que no están en la agenda prioritaria del sector, por lo menos no de las políticas públicas. Sí, no se escucha hablar de eso. ¿Me permitís hacer una pausa cortita, Víctor? Y tengo un par de inquietudes más para compartir con vos. Muchas gracias, Silvio. ¿Cómo no? El licenciado Víctor Tonelli está acompañándonos en esta mañana de lunes, en esta mañana de Mercado Visión. Ya regresamos en un minuto nada más. Seguimos compartiendo la mañana de Mercado Visión con el licenciado Víctor Tonelli. Víctor, a nadie le escapa lo que ha ocurrido con el valor de la hacienda en pie en la última etapa del año pasado en la Argentina, que puso el valor del novillo dentro de la región en lo más alto junto con Brasil, y que además después inmediatamente en la última semana hemos visto una demanda mucho más selectiva que bajó parte de aquella suba. Hay para hacer alguna reflexión, sobre todo porque algunos actores, algunos consultores, bueno, me refiero concretamente a que estuvo hablando Miguel Schiaretti, ¿por qué no mencionarlo? Porque además lo dijo públicamente, que él ve una baja para el precio de la carne, no de la hacienda, de la carne en los próximos días, sobre todo en los próximos 15 días de enero. ¿Ves algo parecido? Porque cuesta creer que en la Argentina baje algún producto que tenga destino de consumidor. Pienso igual que él. No sé cuánto va a bajar el precio de la carne al consumidor, pero sin duda lo que no se trasladó, porque no todo el aumento se trasladó a la carne, todavía no están los datos publicados del IPCBA, que para mí son datos muy, muy certeros, digamos, para ver efectivamente en cuánto impactó en diciembre la suba fuerte que tuvimos del precio del ganado, pero calculo que quedó una proporción no volcada al precio del consumidor y esa efectivamente no se va a trasladar. Y es probable que haya ofertas. Vos sabés que el precio es difícil que baje de todos los cortes, pero en pleno verano, como ocurre en invierno a la inversa, digamos, hay cortes que están más duros de salir, hay otros que vuelan, y es probable que aparezcan ofertas que en el promedio bajen el precio, aunque en el listado no se vea. Yo creo que sí, yo coincido con Miguel, creo que se va a tranquilizar y ello va a ayudar también un poquito a tranquilizar al gobierno respecto de los precios. Espero que así sea, ¿no? ¿Cómo ves a la industria exportadora hoy en materia de competitividad, teniendo en cuenta que la industria viene charlando con el gobierno, le ofrece acuerdos, como ocurrió con la víspera de la Navidad, pero también le pide una quita en las retenciones, cosa que no ocurrió en la publicación del boletín oficial, cuando sí se bajaron muchas retenciones, sobre todo a producciones que no tienen que ver con el consumo local, ¿no? Sí, no, yo creo que el gobierno, hay un cierto compromiso con distintos actores centrales de la economía argentina de que eso sí se va a hacer o se haría. Me parece que la suba, digamos, que excedió el marco de lo que todos pensábamos que iba a ocurrir, ha hecho que pararan esa baja. Si efectivamente las cosas se amesetan y se tranquilizan en términos de precios, probable que ocurra. Y la exportación, yo te diría que hasta marzo no la tiene fácil. Tiene una materia prima alta, tiene una oferta restringida y tiene mercados que, como bien sabemos, por el tema de COVID y del parate, sobre todo del hemisferio norte, digamos, están planchados. Por lo tanto, no veamos a la exportación como una salida que traccione en una demanda y puje hacia los precios hacia arriba, insisto, por lo menos hasta fines de febrero. Después en marzo, ya de cara a la primavera y al verano europeo, y esperemos que con buenos resultados de la vacuna, lo más probable es que esto empiece a traccionar ya positivamente. Y en materia de reposición, ¿cómo ves la próxima zafra? Porque muchos apuntan a que va a haber un poco menos de ternero que el año pasado. No, pero el poco menos depende de la magnitud. El año pasado tuvimos 14.800.000 terneros
sobre un stock de vacas del orden de los 23 millones. Eso es una cifra interesante. Es probable que tengamos algo menos de vacas, tengamos más vaquillonas, que en la cuenta normalmente no las ponemos, tomamos a la vaca como el total de vientres por simplificación, pero vamos a tener un porcentaje de marcación o de relación ternero-vaca superior, con lo cual yo imagino un número de terneros no muy diferente al del año pasado, tal vez 300, 400 mil terneros menos, pero sobre ese total no mueven demasiado la aguja. Al contrario, yo creo que este año tuvimos un nivel de faena que va a estar arriba de los 14 millones de cabezas, que normalmente en años normales con porcentajes de terneros bajos del 60-61% indicaría liquidación, y yo veo que este año, o por lo menos percibo que este año, en ese nivel de faena, con el nivel de terneros que vamos a tener, vamos a mantener el stock. O sea que el stock se ha vuelto mucho más eficiente y resiliente de alguna manera a un aumento de faena por mejor extracción genuina del stock. ¿Y ves en el futuro un aumento productivo teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido el feedlot para producir con rentabilidad metiendo un ternero de destete directamente al corral? Es decir, el hecho de que por allí hay que buscar la alternativa de la recría para amortiguar los costos de la reposición y los costos nutricionales puede ser una alternativa beneficiosa desde lo productivo en cuanto al peso de faena, Víctor. Sí, totalmente, Silvio. O sea, yo creo que hay dos efectos muy importantes, creo que no sé si lo comentamos en alguna charla anterior. El primero tiene que ver con lo que mencioné recién, es decir, la depuración de los rodeos por los buenos precios de los refugos hacia China ha hecho que tengamos rodeos mucho más eficientes, que hemos sacado esa vaca de vacaciones del campo, reemplazándola con vacas productivas y vaquillonas, etcétera. Y el segundo, que por efectos tampoco no deseados ni buscados, que por el alto costo del alimento y de reposición de terneros, ha crecido de manera, digamos, bastante importante los procesos de recría, incluso ya se están incorporando como metodología habitual, siempre y cuando la seca no lo impida, por supuesto, con lo cual vamos a tener, por un lado, más terneros por vaca y por el otro, más kilos por cabeza faenada, dos procesos que siempre decidimos salir a buscar y que por distintos motivos se nos frenaban. Y ahora, tal vez por efectos exógenos, no sé si previstos o no previstos, pero forzados, vamos a estar llegando a niveles de eficiencia más rápido de lo esperado. Yo te diría que soy en esto tremendamente optimista. Creo que la ganadería ha entrado ya en el ciclo de lo que se llama ganadería de precisión. El propio valor de los vientres y de la hacienda hace que los productores extremen cuidados y vayan incorporando tecnología. Digamos, de alguna manera la posición financiera del productor también lo habilita, y más allá, digamos así, de las incertidumbres y algunas nubes que veo en el panorama político interno y en las incertidumbres que genera el COVID, te diría, me parece que vamos hacia un año, desde el punto de vista productivo y eficiente, muy, muy bueno. La verdad que nos dejaste un título extraordinario, Víctor, en la charla sobre el final. Entramos en un proceso de ganadería de precisión. Veníamos hablando tanto de esto, sobre la necesidad de encararlo, que ha llegado, como vos decís, hasta por efectos exógenos a la actividad. Bienvenido sea si es para potenciar desde la eficacia una actividad que, bueno, merece toda la atención. Un fuerte abrazo, el deseo de que tengas un próspero 2021 con mucho trabajo, pero sobre todo con salud, Víctor, vos y toda tu familia. Bueno, Silvito, lo mismo para vos en particular y a todo el equipo, que como siempre no solamente informan, sino que son parte, digamos así, del quehacer de la ganadería de todos los días. Así que fuerte abrazo a todos y el mejor año. Igualmente, bueno, Víctor Tonelli, que en descanso nos atiende como de costumbre para charlar de nuestras cosas.